Hola, buenas tardes. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen del tema el malestar en la cultura, esa clase que quedó em, mal grabada, que no teníamos buen servicio de internet, después cuando a través de Facebook, después cuando la pasamos a Meet quedó sin voz, quedó grabada sin voz, así que bueno, voy a hacerles un pequeño resumen de esta clase. Les voy a, o sea, un pequeño resumen contándole los temas centrales del malestar en la cultura, los conceptos claves. Y después les voy a leer conceptos que son importantes tener en cuenta, ¿sí? También les voy a decir cuál es la idea central, ¿no?, de este tema. Primero voy a empezar contándoles que cuando esta obra es publicada, que es en 1930, fue post Primera Guerra Mundial, o sea, el tiempo en que Freud escribió esta obra fue post la Primera Guerra Mundial, que finalizó en 1918. Tengamos en cuenta que podemos pensar que Freud estaba angustiado por los sucesos que estaban transitando Europa, donde Europa había quedado devastada, las garantías sociales eran casi inexistentes y los efectos de toda la crisis posguerra y la crisis económica eran notorios, ¿sí? En este texto, Freud hace referencia a los deseos individuales y las exigencias que tiene la sociedad. Bien, tengamos en cuenta que cuando Freud habla de cultura, se refiere a cultura como civilización. Y esta palabra civilización proviene del latín, que es la palabra civis, que es ciudadano, y civitas, que es ciudad. Por lo que cuando hablamos de civilizaciones nos referimos a culturas desarrolladas, a culturas urbanas. Todo pueblo, toda tribu cuenta con una cultura, pero no toda es equivalencia de civilización. Cuando Freud habla de cultura, hace referencia a una cultura sofisticada, compleja y tecnificada, lo que hace que podamos analizar la situación de las personas que viven en el seno de la civilización occidental y el malestar derivado en esta cultura, ¿no? Eso es lo que habla el texto, en resumidas cuentas, ¿no? Según Freud, el ser humano cuenta con instintos que chocan con las exigencias de conformidad y adaptación a la vida civilizada, ¿no? Cuando nos adaptamos a la vida civilizada. Esto está constituido por el yo, que es lo consciente, el superyo, que es la norma social y moral, que es lo que marca la norma social y moral, y el ello, que es la impulsividad, lo inconsciente, ¿sí? En el seno del propio individuo surge este conflicto entre los diferentes aspectos de la psique, ¿no? Y esto es lo que genera la ansiedad y la infelicidad. Cada uno de estos segmentos, ¿sí?, de lo que está constituido la psique, digamos, empuja hacia un lado, hacia una dirección. Y esta orientación puede variar en cada caso, ¿no? Creando conflictos que el sujeto los padece, ¿sí? Por ejemplo, el yo desea vivir una vida monogámica con una pareja, pero el ello quiere tener relaciones sexuales con un amante. Al mismo tiempo, el superyo, ¿sí?, que es la norma, nos genera el sentimiento de culpa. ¿Estamos hasta ahí?
Bien, vamos a ir ahí, ¿sí? Básicamente eso. Freud en este texto también pone de manifiesto la represión sexual que es necesaria para que nos podamos desarrollar en la civilización, ¿no? O sea, sublimamos, el ser humano sublima su deseo para poder crear la civilización, dice Freud, ¿no? Bien, y hay que tener en cuenta que para Freud, aunque cultura y civilización sean herramientas diseñadas para combatir lo que es la infelicidad, representan una gran fuente de miseria, de angustias, de malestares, ¿no? Claramente es importante tener en cuenta que esto está muy relacionado actualmente. Actualmente podemos decir que estamos atravesados por esto de lo que genera el malestar en la cultura, ¿sí? Lo que genera lo que es la vida en sociedad y todo lo que las normas nos generan muchas veces, ¿no? Bien, los conceptos centrales de esto, del malestar en la cultura. A ver, acuérdenme, porque quiero ver si dije lo que era importante. Sí. Bien. Bien, los puntos importantes, puntos claves. La naturaleza humana y las pulsiones. Acá Freud distingue dos grandes fuerzas en el ser humano. Una es el eros, que es el instinto de vida, amor y unión, y otro es tánatos, que es el instinto de muerte, de agresión y de destrucción, y que la cultura debe controlar estas pulsiones para poder evitar el caos social, lo que implica limitar el deseo individual. Después está el origen del malestar, que el origen del malestar quiere decir que para poder vivir juntos los individuos debemos renunciar a la satisfacción plena de los deseos. Por ejemplo, la agresividad, la sexualidad sin límites, la posesión absoluta. Y esta renuncia genera un malestar interno, ya que el sujeto experimenta la represión y esto nos frustra. Y aquí el papel de la cultura también es importante tenerlo en cuenta porque la cultura es lo que protege frente a los peligros de la naturaleza y de la violencia de otros hombres. Pero también esta cultura exige sacrificios. Por ejemplo, la moderación de la sexualidad, el sometimiento o las normas, controlar la agresividad. Acá también surge lo que es la culpa como mecanismo de defensa, como mecanismo central. La represión de los deseos agresivos y sexuales no es que desaparece, sino que se van hacia adentro y esto genera culpa. El super yo, que es la instancia moral, castiga al yo por esos impulsos, incluso cuando no se llevan a la acción, lo que genera un sentimiento de permanente insatisfacción. Y también está lo que es, por un lado, la ambivalencia de la cultura, ¿no? Por un lado, la fuente de seguridad, progreso y organización social, y por otro, impone restricciones que alimentan nuestras neurosis, la frustración y la infelicidad. En resumidas cuentas, cuando hablamos del malestar en la cultura, el malestar surge porque el ser humano, para poder vivir en sociedad, debe reprimir gran parte de todos los deseos que tiene. Y esa represión, necesaria para una vida colectiva, genera frustración, genera culpa, produciendo tensiones que son inevitables entre el individuo y la civilización, ¿sí?
Estos eran los conceptos fundamentales de este tema. Bueno, esos eran los conceptos fundamentales de este tema, ¿no? Lo que podemos quedar acá en conclusión es que Freud muestra que para el ser humano nunca será plenamente feliz en la sociedad, porque la misma cultura que nos protege y nos organiza también nos obliga a reprimir nuestros deseos esenciales, generando un sentimiento permanente de culpa y frustración. Y les voy a volver a hablar de estos temas que son fundamentales, ¿sí? Yo les hablé de las pulsiones, la pulsión Eros y Tánatos, como conceptos centrales. Eros y Tánatos, Eros vida, unión, amor, creación, y Tánatos muerte, destrucción, agresión. Y les dije que bueno, la cultura busca regular esto, ¿no? Después está el principio de placer versus el principio de realidad. El ser humano tiende al placer, pero la cultura impone restricciones. El sentimiento oceánico, esta sensación de unión con el todo, que es como un eco de esa experiencia infantil de unión, de fusión con la madre, ¿sí? Y bueno, esto de que les decía, ¿no? Que el malestar surge porque la cultura exige represión de deseos, generando culpa e infelicidad. Claramente, como también les dije, este es un texto muy vigente, porque está anticipando todos los problemas que tenemos actuales, todo lo que es la violencia social, la dificultad para alcanzar la felicidad, y esto se liga a lo que es el consumo de sustancias y la represión, ¿no? Bueno, y lo que les quería también, como conceptos para tener más explicados, perdón, es esto del principio de placer. El principio de placer es la tendencia natural del ser humano a buscar satisfacción y evitar el displacer. Un ejemplo, el entretenimiento en las redes, ¿sí? O sí, en internet, en Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Como que estamos todo el tiempo buscando ocupar nuestra cabeza en eso, en satisfacer un deseo, y estamos todo el tiempo, para no pensar en otras cosas, estamos todo el tiempo ahí, ¿no? Y el efecto, cómo nos afecta en la búsqueda de la gratificación inmediata, ¿no? Y si esto lo limitamos, nos frustra. Después hablé del principio de realidad, que es la necesidad de adaptarse a las normas sociales y culturales. El ejemplo es cumplir reglas laborales o educativas, y el efecto en el individuo es la renuncia a los impulsos, aprendiendo el autocontrol, ¿sí? Les hablé de la cultura como fuente de malestar. Bueno, la cultura protege, pero restringe. Y esto genera este conflicto entre el deseo y la demanda, entre el deseo y la norma. Un ejemplo es el control social, tener restringidas las restricciones de las privaciones online, ¿sí? Esto genera sentimientos de insatisfacción y frustración. Después está el sentimiento de culpa, que es la interiorización de las prohibiciones y las normas. El ejemplo es la culpa que nos genera no cumplir con las expectativas que tienen los demás y que tenemos nosotros mismos sobre nosotros, ¿sí? Las expectativas laborales, educativas, familiares. ¿Esto qué genera en nosotros, en el individuo? Ansiedad, autocensura, la regulación del comportamiento. La renuncia a los instintos, de los instintos. La renuncia habla de el sacrificio de los deseos para vivir en sociedad. El ejemplo es evitar las acciones impulsivas que pueden perjudicar a otros, ¿sí?
Yo no salgo con el auto arando porque puede matar a alguien, ¿no? Esto también genera frustración, tensión psíquica, necesidad de tapar un recuerdo con otro, sublimación, ¿sí? Y después también les hablé de la ambivalencia, de que los avances de los avances culturales, ¿no? La ambivalencia del progreso, ¿sí? La tecnología nos facilita la vida, pero claramente nos genera mucho estrés. Estar conectados todo el tiempo nos genera mucho estrés. ¿Y esto qué es lo que genera en el individuo? Una contradicción entre lo que es el confort externo y el malestar interno, ¿sí? Bueno, y acá lo que les quería hacer le quería hacer una conclusión, pequeña conclusión, ¿no? Que Freud muestra que la cultura no elimina el conflicto humano, sino que lo desplaza hacia la vida psíquica interna. El malestar es inherente a la civilización, pero para poder vivir juntos debemos renunciar a parte de nuestras satisfacciones individuales. Y acá les voy a hacer una cita que me pareció súper linda. La vida humana se hace entonces más difícil de soportar y no por eso menos preciosa.